Muy buenos días, amigos, una cordial bienvenida a Domingo es Fiesta, donde lo que buscamos es que la palabra de Dios sea una palabra transformadora de nuestras vidas. Soy Carlos González y rápidamente vamos a dar la bienvenida a nuestro estimado padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús. Gerardo, muy buenos días. Carlos, buenos días a todos ustedes que nos escuchan todos los domingos. Me da gusto volver a estar con ustedes en Domingo de Fiesta para profundizar un poco más, especialmente hoy día, en que celebramos Domingo de Ramos. Así que pasamos, si quieres, Carlos, a escuchar el audio que las imágenes que nos presenta el Evangelio de hoy. Inmediatamente, Gerardo, vamos a escuchar la palabra de Dios. Cuéntanos, Gerardo, para tenerlo más claro de qué se trata el Evangelio de hoy. Mira, Carlos, hoy Domingo de Ramos la iglesia conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén. Y con esta celebración inauguramos las celebraciones de la Semana Santa. Para estas celebraciones nos hemos venido preparando a lo largo de las 5 semanas anteriores y ahora estamos a las puertas de celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es de notar que en Domingo de Ramos se leen 2 evangelios, al inicio de la celebración y al momento de las lecturas. Al inicio de la celebración se procede a la bendición de los ramos y luego, en este ciclo A, se lee la entrada de Jesús en Jerusalén según Mateo, para iniciar inmediatamente después la procesión de entrada, replicando de alguna manera la entrada de Jesús en la ciudad. Y luego, una vez iniciada la misa, en el momento de las lecturas, en ese ciclo se lee toda la pasión según Mateo. Como el relato de la pasión es largo, los invito a todos, cuando se encuentren serenos, a leer con calma y detenidamente, en modo de oración, toda la pasión según Mateo. Y los invito a hacerlo metiéndose en la escena, participando como si estuviesen presentes, viendo a las personas del texto, oyendo lo que dicen, fijándose en lo que hacen, e ir reflexionando lentamente en las escenas a medida que vayan contemplando cada parte. Pero ahora, Carlos, te invito a conversar acerca de la entrada de Jesús en Jerusalén. Sí, gracias, Gerardo, pero a fin de entender mejor, ¿por qué no te parece que si mejor iniciamos nuestra conversación ubicando a Jesús en el lugar en el que se encontraba? Bueno, recuerden que tiempo atrás Jesús había tomado la decisión de ir a Jerusalén y con esta decisión se puso en camino para celebrarla, y así como hacía todos los años la fiesta de la Pascua judía. Bueno, pues los evangelios van a aprovechar este largo camino de Galilea a Jerusalén para enseñar a sus discípulos su camino, es decir, para enseñarnos cómo tenemos que vivir aquellos que queremos seguirlo y aquellos que queremos hacer de este un mundo mejor. Y el texto de hoy empieza diciéndonos que ya muy cerca de Jerusalén, Mateo nos dice que camino a Betfagé, en el Monte de los Olivos, muy cerca de Betania, organiza la procesión de entrada, ¿no? El nombre Betfagé significa literalmente la casa de los higos verdes. Y la tradición ubica en Betfagé ese episodio que nos cuenta Mateo y Marcos, que nos dice que mientras estuvo en Betania, camino a Jerusalén, fue a buscar unos higos y no encontró. Y bueno, se molestó un poquito Jesús, ¿no? Bueno, pues parece que este lugar quedaba en Betfagé, entre Betania y Jerusalén, y hoy es ya un barrio de Jerusalén. Pero, Gerardo, ¿y por qué Jesús organizó todo su viaje para llegar a Jerusalén para la Pascua? ¿Qué de especial tenía que llegase en esa época? Bueno, porque la Pascua era una de las fiestas religiosas más importantes del pueblo, una de las 3 grandes fiestas de peregrinación. Y durante estas fiestas los judíos en Pascua celebraban la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Celebraba las extraordinarias proezas que hizo Dios para que su pueblo quede libre. Y Jesús, como todos los demás judíos, quieren celebrar la liberación de su pueblo. Y para estas fiestas muchos peregrinos llegaban a Jerusalén de todo Israel. Y podemos imaginar mucho movimiento, mucha gente, animales, camellos, carretas, carneros, buey, etc. Según los estudiosos, para esas grandes fiestas la ciudad de Jerusalén se multiplicaba en número de habitantes. Los entendidos piensan que Jerusalén tenía unos 20 o 30.000 habitantes y podía llegar hasta 100.000. Al punto de que no solo se llenaba la ciudad,
sino que los peregrinos acampaban en tiendas de campaña en torno a ella, en especial en las laderas del Monte de los Olivos. Ahí, de hecho, va a estar Jesús cuando lo van a tomar prisionero. Muchos peregrinos habían ido de Galilea, en donde Jesús había pasado tiempo, recorriendo los pequeños pueblitos y anunciando la buena noticia. Y algunos de estos galileos no solo lo conocían muy bien, sino además ellos creían que él era el Mesías, que iba a liberar a Israel de los romanos, porque habían visto sus signos y estaban convencidos de que podía hacerlo. Bueno, esos seguidores no solo creían que Jesús iba a echar a los invasores, sino además estaban convencidos de que iba a renovar completamente la nación y liberar al pueblo de la corrupción político-religiosa que sufría. Ahora, Gerardo, pero ¿no resulta algo extraño, contradictorio, que Jesús, que no tenía bienes, haya querido entrar en la ciudad montado en un asno? ¿Por qué lo quiso hacer? Bueno, brevemente, según Mateo, lo hizo para que se cumplan las Escrituras. Es decir, lo que nos dice Mateo es que llegando a este lugar llamado Betfagé, Jesús envió a 2 de los suyos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán una asna atada junto con su cría, un pollino. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les pregunta, ustedes dicen: el Señor los necesita y los devolveré enseguida. Bueno, lo primero que hay que suponer es que Jesús ya se había puesto de acuerdo con los dueños de esos animales para que se los presten, cuando los discípulos les dijesen: el Señor los necesita. Lo curioso es que Mateo menciona a 2 animales, un asna y su pollino. Marcos y Lucas solo nos hablan de un asno joven que nadie había montado todavía. Podemos suponer que Jesús estaba decidido a montar el asno joven, el pequeño, pero para que no se asuste con la presencia de la gente y la bulla y el hecho de ser montado, seguramente Mateo consideró conveniente la presencia de la madre, el asna. Lo cierto es que Mateo nos dice que sus discípulos trajeron al asna y a su cría. Gerardo, una explicación realmente bastante clara. Te pido por favor que nos tomemos unos segundos y luego vamos a regresar con este importante diálogo para conocer mejor la palabra de Dios. Pausa y volvemos. Soy Carlos González desde Trujillo y estamos con el padre Gerardo Baste conversando sobre la entrada de Jesús a Jerusalén. Estamos en Domingo de Fiesta aquí en RPP, La Voz del Perú. Gerardo, me vas a disculpar, pero me ha parecido que no terminaste, me pareció que terminaste de responder a mi anterior pregunta, pues el texto dice: esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. ¿De qué profeta se trata y a qué se refiere? Por favor, explícanos. Tienes razón, Carlos. Ahora completaré mi respuesta a tu pregunta. Una vez que los discípulos pusieron sus mantos sobre los asnos, Jesús pues se montó en el joven asno. Y entonces, a fin de ayudar a su público a reflexionar en lo que estaba por suceder, Mateo nos presenta un par de citas, una de Zacarías y otra de Isaías. 2 citas que se van a unir en una sola. Ambas se derivan de la acción de gracias por la cosecha que se celebraba en la fiesta de las tiendas, que suele suceder en otoño. Y van a explicar por qué entró Jesús en la ciudad montado en un asno. Recordemos que el público para el que escribió Mateo era judío y conocía bien las Escrituras y su contexto. Y la cita de Zacarías dice: exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Esta cita de Zacarías nos presenta un rey que entra en Jerusalén como un rey de paz, porque entra en un pollino. Isaías 62:11 dice: digan a la hija de Sión, mira que viene tu salvación. Esta cita de Isaías celebra más bien la liberación del pueblo. Por eso dice el verso que sigue: se les llamará pueblo santo y rescatados del Señor. Bueno, con estas 2 citas Mateo nos invita a meditar en Jesús, que va a entrar en Jerusalén como un rey salvador, como un rey que va a liberar a su pueblo de aquello que lo tiene prisionero.
Excelente, Gerardo. En estos momentos tenemos una comunicación, una pregunta de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escucharla, Gerardo, y luego vamos con tu respuesta. Buenos días, padre. Mi nombre es María y vivo en la ciudad de Lima. Tengo una pregunta. ¿Por qué si Jesús es rey, busca entrar a la ciudad sentado en un asno? ¿Por qué no entró a caballo como lo haría cualquier otro rey? Tienes razón, María. Mira, sucede que Jesús elige entrar en un asno para enseñarnos qué tipo de rey es él. Sabemos que los reyes de este mundo entraban en las ciudades que conquistaban a caballo, con poder y fuerza, pues el caballo es símbolo de poder y fuerza. Sin embargo, aquí Jesús, a diferencia de los reyes de este mundo, y siendo también rey, entra en la ciudad humilde y sobre una cría de asno, sin poder ni fuerza. De esta manera quiere enseñarnos que el reinado de Dios que va a inaugurar es un reinado de paz para el mundo. Además, Jesús entrará como un rey siervo, sin imponer su condición de rey. En esta escena, Mateo nos muestra que Jesús es nuestro rey. Sin embargo, es un rey totalmente distinto a los demás reyes de este mundo, pues su modo de reinar es la humildad y la no violencia. Por tanto, si queremos que este mundo sea renovado, tenemos que proceder como Él, es decir, proceder con sencillez, humildad y paz. A este punto es necesario entender que todo el contexto de la entrada de Jesús en Jerusalén es de acción de gracias al Señor, porque llega su Rey victorioso que trae la liberación de Israel, pero para desconcierto de los poderosos, ingresa sentado en un asno joven. Ahora, Gerardo, pero lo extraño es que la gente, y así sin más, le hayan organizado una entrada triunfal en la ciudad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, parece, Carlos, que cuando la gente, y probablemente solo sus coterráneos galileos, que eran los que lo conocían, vio a Jesús cabalgando sobre la cría de asno, inmediatamente relacionó este hecho con las profecías de Zacarías e Isaías, porque conocían los escritos. Y entonces la mayor parte de ellos, seguramente solo los galileos, comenzaron a extender sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y cubrían el camino con ellas. Los mantos sobre el camino hacían de alfombra para el rey. De hecho, antes hubo un rey llamado Jehú, que cuando fue proclamado rey, la gente puso sus mantos sobre el suelo para que caminase él. Y las ramas cortadas eran lo que la gente hacía en las fiestas, para celebrar la renovación, ¿no? Seguramente entre los miles de peregrinos que llevaban a Jerusalén para las fiestas, este entusiasmo por Jesús solo se limitó a aquellos pocos galileos que lo conocían, un grupo relativamente pequeño de peregrinos. Los demás que fueron, los miles que fueron, debieron ver ese espectáculo con curiosidad y bastante extrañeza. Nosotros normalmente pensamos, Gerardo, que toda Jerusalén se levantó para proclamarlo. No, claro, no fue así. Fue un pequeño grupito que ya más bien llamó la atención a los demás. Gerardo, por lo que dice el texto da la impresión que la entrada de Jesús en la ciudad fue realmente triunfal. ¿Fue exactamente así? Parece que el entusiasmo creció cuando los que los rodeaban, que eran un pequeño grupito, empezaron a recitar los últimos versos de los salmos de las grandes fiestas. Esos salmos se conocen como el Jalel y comprenden los salmos 113 al 118. En particular, aquí Mateo cita el salmo 118, el final, que dice así: la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Esa ha sido la obra del Señor, una maravilla a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Exultemos y gocémonos en él. El Señor da la salvación. El Señor da el éxito. Bendito el que viene en nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. En fin, el salmo es muy bonito. Y entonces los que estaban con Jesús empezaron a aclamarlo, pues al escuchar estos himnos contagió la euforia, ¿no? Y empezaron a proclamarlo diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. La palabra Hosana es la versión griega de la expresión hebrea: el Señor da la salvación, del salmo que les acabo de leer. Y que en síntesis significa sálvanos. Por tanto, los gritos de júbilo de la gente son de aclamación al rey Mesías, porque él trae la salvación. De esa manera, pues el pueblo
como ya se dijo, probablemente el pequeño grupo de Galileos recibió a Jesús como el Mesías Rey. Pero solo fue ese grupo, porque nos dice Mateo que no bien entró en la ciudad, todos se conmovieron y se preguntaban, ¿y quién es este? Esta es la pregunta de los otros peregrinos y de los que están en la ciudad, que son la mayoría, pues la gran mayoría no conoció a Jesús. Y dice Mateo que la gente respondía, los galileos, los que lo conocían, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y escuchar que es el profeta tal vez recordó textos pues del Antiguo Testamento que dicen, el Señor tu Dios suscitará de medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharán. Y pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo les mande. Bien, gracias Gerardo por esta interesante explicación sobre la entrada de Jesús a Jerusalén, porque esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. Gerardo, ya estamos a inicio de la Semana Santa. ¿Qué nos puedes decir de esta importante semana? Bueno, Carlos, mira, hoy celebramos el Domingo de Ramos y damos así inicio a las celebraciones de toda la Semana Santa, que van a terminar con la gran solemnidad de la resurrección del Señor. La resurrección del Señor es el acontecimiento culmen de la semana, el más importante del cristianismo. Su celebración se inicia en la noche del Sábado Santo, que es para todos los efectos ya domingo, y está por encima de toda otra celebración cristiana. De hecho, es más importante que la celebración de Navidad. Tan es así que la solemnidad de la resurrección está presidida por la celebración de la Cena del Señor y por la celebración de su pasión y muerte, que es el núcleo de la Semana Santa. Pero a su vez toda la Semana Santa está precedida por 6 semanas de preparación, que es la Cuaresma. Y después está seguida por 7 semanas de alegría y júbilo hasta Pentecostés. Porque el Señor ha resucitado y porque su camino es efectivamente un camino ganador. Y si lo seguimos, nosotros también resucitaremos. En cambio, la Navidad, que es la segunda celebración más importante de los cristianos, solo está precedida por 4 semanas de Adviento y está seguida solo por 3 semanas de celebraciones navideñas. Esto para que se dé una idea de lo importante que es la celebración de la resurrección. Además, los 4 primeros días de Semana Santa, desde el lunes santo hasta el jueves santo, la Iglesia nos invita a reflexionar en esos intensos y duros acontecimientos, en la preparación para su sepultura, en el anuncio de la traición de Judas, en la tristeza que había invadido a sus discípulos, etc. Y van a desembocar en el arresto en los 2 juicios, uno ante los judíos y otro ante Pilatos, y finalmente en la condena a muerte del Señor. Pero el camino del Señor no termina con la muerte, sino con su resurrección, que es lo que celebraremos el domingo que viene. Gerardo, gracias por esta buena noticia, por esta interesante explicación. Llegamos así a la parte final, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Bueno, pues en esta semana que es tan importante para todo el cristianismo, pidámosle a Dios su especial bendición. Su especial bendición especialmente para aquellos que están sufriendo dificultades de salud, de trabajo, para que el Señor los bendiga de manera especial, para aquellos que están padeciendo pasiones en este mundo. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes. Para todos un buen domingo y una excelente Semana Santa. Buenos días. Un gran abrazo, Gerardo, un gran abrazo también para todos nuestros oyentes, para todos los peruanos. Siempre hay que ver la vida con esperanza y con mucha fe. Muchas gracias. Hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta, aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días.